Hermanos y hermanas, ¿alguna vez os habéis parado a pensar en lo que ocurre cuando la Biblia permanece encerrada en la habitación, acumulando polvo, mientras el enemigo acecha vuestra vida como un león rugiente buscando a alguien a quien devorar? ¿Y si te dijera que esta Biblia olvidada no es solo un libro inerte, sino la propia voz de Dios que clama cada día, y que ignorarla abre puertas a vulnerabilidades espirituales que pueden costar mucho tu alma, tu familia y tu paz? Hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie ha dicho nunca con tanta claridad, basado en décadas de ministerio en las que vi vidas transformadas y otras destruidas simplemente por dejar a un lado la palabra de Dios. Queridos míos, escribid ahora mismo en los comentarios: confío en el Señor, como una declaración de fe que fortalezca no solo vuestro corazón, sino toda esta comunidad que camina unida hacia la victoria espiritual. Verás, en este viaje que vamos a emprender juntos, te mostraré paso a paso cómo la Biblia, que cada día se abre, se convierte en tu mayor protección contra las trampas del mal, respondiendo a esa pregunta que puede estar en tu corazón sobre por qué las cosas parecen tan difíciles, incluso cuando rezas. Desentrañamos objeciones comunes, como la falta de tiempo en medio del ajetreo de la vida cotidiana, o el cansancio que te hace posponer la lectura hasta mañana. Y te prometo revelaciones progresivas de la palabra que iluminarán caminos que hoy parecen oscuros. Al final de esta predicación, comprenderás no solo el riesgo de dejar este tesoro cerrado, sino también cómo abrirlo a diario trae multiplicación de bendiciones, fuerza contra las tentaciones y una intimidad con Dios que lo cambia todo. Si te gusta este mensaje ahora y te suscribes al canal que activa la campana, te unirás a nosotros como instrumentos en manos de Dios para llevar esta luz a más hogares, más corazones que necesitan escuchar esto con urgencia, y el Señor te bendecirá por difundir su verdad. Escribe tu amén en los comentarios como un sello de fe, declarando que estás preparado para esta transformación. Con el corazón lleno de gratitud por estar aquí juntos, permítanme resumir lo que el Espíritu Santo nos revelará a través de esta palabra. Veamos cómo la ignorancia espiritual abre brechas para el enemigo, pero el conocimiento diario de las Escrituras levanta muros inquebrantables. Cómo la luz de la Biblia guía nuestros pasos en la oscuridad, evitando obstáculos que costan años de sufrimiento. El sutil peligro de la desviación cuando descuidamos lo que escuchamos y cómo memorizar versos nos ancla firmemente. Hermanos míos, estas enseñanzas, si se aceptan con fe, pueden transformar vuestra vida espiritual, trayendo paz donde hay confusión, victoria donde hay derrota y una familia cubierta de gracia divina. Mientras caminamos juntos por estas verdades eternas, verás que no son palabras humanas, sino el aliento de Dios para tu alma agotada y al final una oración que sella todo esto en tu corazón. Y sabéis, queridos, en esta avalancha del mundo moderno, muchos dicen que no tienen tiempo para abrir la Biblia, pero os pregunto, ¿y si este tiempo que creéis que os falta es exactamente lo que el enemigo roba para dejaros vulnerables? Anticipamos que, sí, la vida está ocupada con el trabajo, los hijos y las facturas, pero la palabra promete en Josué 1:8 que meditar en ella día y noche trae prosperidad y éxito, no en el sentido mundano, sino en la victoria espiritual que se desborda en todas las áreas. Otra objeción común es sé suficiente, pero como he visto en años de terapia, es suficiente para que parezca poco cuando la tentación llama a la puerta sin la afilada espada de las Escrituras. Quédate conmigo, porque estamos descubriendo capas de esta protección divina, desde la base del temor al Señor hasta las promesas de liberación, y al final querrás apresurarte a abrir tu Biblia como nunca antes.
Imaginad conmigo, hermanos míos, lo que ocurre cuando ignoramos esta voz viviente de Dios. En Oseas 4:6, el Señor declara tristemente que mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento, porque habéis rechazado el conocimiento. Yo también os rechazaré de vuestro sacerdocio. ¿Y cómo puede un pueblo hacer la guerra sin conocer las estrategias de su rey? Esta ignorancia espiritual no es solo estupidez, sino una puerta abierta para que el enemigo entre con mentiras, dudas y debilidades que erosionan poco a poco su fe, como óxido en una vieja armadura. Reflexiona conmigo. ¿Cuántas veces has visto familias desmoronarse, matrimonios en ruinas, niños perdidos, todo porque la palabra ha sido cerrada, sin ser la base diaria que sostiene la casa frente a las tormentas de la vida? En mi experiencia pastoral, he visto esto muchas veces, pero la buena noticia es que una simple lectura matutina, justo fuera del camino que te despiertas, con un capítulo rezando en voz alta, cierra esas brechas y levanta muros que el diablo no escala. Piensa en la metáfora de una casa sin cimientos firmes. Parece hermosa por fuera, pero a la primera lluvia fuerte se agrieta y se derrumba, llevándose todo con ella. Y eso es exactamente lo que la Biblia cerrada hace con tu vida espiritual, dejándote expuesto al viento contrario de las pruebas. Empezad mañana. Queridos, coged vuestra Biblia, sentados a la mesa con un café, leed despacio los salmos o proverbios y preguntad al Espíritu qué quiere deciros allí, aplicando una verdad práctica desde temprano, como perdonar a alguien que os ha hecho daño, según Efesios 4:32. Pero, ¿y si te dijera que hay algo aún más urgente? Una espada que dejas oxidarse en la esquina de tu habitación, mientras batallas invisibles se libran a tu alrededor. Hermanos y hermanas, si esta palabra os está tocando el corazón, dadle like a este video ahora como señal de que queréis esta protección. Suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación como esta, y escribe en los comentarios: Dios me protege, declarando esta verdad sobre vuestra vida y vuestro hogar hoy. Quédate conmigo, porque el Señor tiene más luz para derramar sobre ti. Ahora, vayamos más profundo en esta oscuridad que rodea a quienes dejan la palabra sin encendecer. En el Salmo 119, 105, David clama con el corazón abierto que tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Pero ¿qué ocurre cuando esa lámpara está bajo la cama, sin aceite, sin llama? Tropiezas en la oscuridad, mis queridos, eligiendo caminos equivocados en el trabajo, en el matrimonio, en decisiones que afectan a generaciones, porque sin una guía divina fresca cada día, el mundo dicta las reglas y te conviertes en rehén de ilusiones pasajeras. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas noches has pasado ansioso, sin dormir, sin saber que un versículo como Filipenses 4, 6, 7 podría traer una paz que supere todo entendimiento, guardado en oración y súplica con acción de gracias? La aplicación es sencilla y transformadora. Por la noche, antes de dormir, medita en un salmo protector como el 91, dejando la Biblia abierta junto a tu cama, no como superstición, sino como un recordatorio vivo de que Dios es tu refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en la angustia, y así te duermes cubierto por la verdad que disipa todo miedo. Recuerda la historia bíblica de David, huyendo de Saúl por las oscuras cuevas, pero guiado precisamente por la palabra que guardó en su corazón, declarando en el Salmo 119 que tus mandamientos son una lámpara para mí, y no las flechas del rey ni las sombras de la noche. Y fue esta luz interior la que le llevó al trono, demostrando que quien camina con la Escritura abierta vence a gigantes que otros ni siquiera ven. Pero queridos, hay una batalla invisible que se libra ahora mismo a vuestro alrededor, y sin esa luz constante, ¿cómo vais a discernir al enemigo disfrazado de amigo, la tentación disfrazada de oportunidad?
¿Sientes esta llamada en tu espíritu, hermano? Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo, una palabra fresca que puede cambiar el curso de tu semana. Así que quédate hasta el final, porque este mensaje es para ti, elegido por el Señor para este preciso momento de tu camino. Solo hay que ver cómo esta desviación ocurre de forma tan sutil, casi imperceptible, como una corriente que lleva el barco lentamente al abismo. En Hebreos 2:1, el autor nos advierte urgentemente que por esta razón es mucho más importante que prestemos mayor atención a las cosas que escuchamos, para no apartarnos nunca de ellas. Porque si la palabra pronunciada a través de los ángeles ha sido establecida, y toda transgresión y desobediencia ha recibido una justa retribución, ¿cuánto mayor crees que será castigo para quienes desprecian al Hijo de Dios? Hermanos míos, esta deriva espiritual es real. Empieza con «solo hoy me salto la lectura». Se convierte en un hábito y de repente estáis lejos del ancla que sostiene en la tormenta, cuestionando una fe que antes era inquebrantable. Reflexiona profundamente. En años de aconsejar almas queridas como la tuya, he visto caer a cristianos fuertes porque descuidaron este cuidado diario, intercambiando pan eterno por migas del mundo. Pero la reflexión bíblica nos muestra que prestar atención constante a la palabra es el antídoto, impidiendo que el corazón se endurezca como el faraón. La aplicación práctica es poderosa. Memoriza versículos clave como este de Hebreos, repitiéndolos en el coche, en la fila, antes de dormir, dejando que formen parte de tu ADN espiritual, guiando las decisiones automáticas contra el pecado. Piensa en la metáfora del barco sin timón en el mar agitado. Parece flotar bien hasta que llega la tormenta. Luego se desmorona a la deriva, chocando contra rocas que podría evitar con el capitán atento al mapa celestial de las Escrituras. Y esto es lo que les ocurre a quienes dejan la Biblia cerrada, a merced de las olas de la opinión pública, de los dolores no curados, de voces que no son de Dios. Pero, ¿qué hacemos cuando la armadura que Dios ha dado está incompleta, sin la pieza principal que corta de raíz las mentiras del mal? Quédate conmigo, porque la revelación ahora profundizará en esta verdad vital. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a un punto crucial en el que el velo se rasga y vemos claramente que dejar la Biblia cerrada no es solo negligencia pasiva, sino una pérdida total del poder ofensivo que Dios ha destinado para que lucháis en las batallas de la vida cotidiana. Porque en Efesios 6:17, el apóstol Pablo nos exhorta a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esa arma única que no daña el cuerpo, sino que corta las raíces de las mentiras del enemigo, pensamientos, intenciones y trampas que acechan. Reflexiona conmigo sobre esto. ¿Cuántas veces has enfrentado tentaciones, dudas o ataques espirituales sintiéndote desarmado, como un soldado que va a la guerra sin su espada principal, y el enemigo se ríe porque sabe que, sin pronunciar la palabra en voz alta, su defensa es débil y el ataque imposible? En la práctica, comienza diciendo versículos verbalmente cada mañana como: «El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios», repitiendo con autoridad sobre tu hogar, tu trabajo, tus hijos. Y observa cómo se rompen las cadenas, porque la espada no debe ser admirada en el muro, sino para blandirla en el calor de la batalla. Recuerda la historia de Jesús en el desierto, enfrentándose al diablo hambriento durante 40 días, pero en lugar de discutir o negociar, simplemente declaró: «Está escrito», en Mateo 4, blandiendo las Escrituras como una espada afilada que hacía huir al tentador, demostrando que el Hijo de Dios nos dejó el modelo perfecto para resistir, no con fuerza humana, sino con el Verbo vivo que habita en nosotros. Hermanos míos, si descuidáis esto, el precio es demasiado alto.
una vida a la deriva sin el hilo que corta la oscuridad, pero gracias a Dios que hoy estamos recuperando esta herencia. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿De qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios, tu presencia me hace feliz y une nuestra fe en Cristo. Ahora, respirando un poco en esta verdad restaurada, consolidemos el fundamento que Dios nos ha dado desde el principio en Josué 1:8, donde el Señor ordena con autoridad paternal que este libro de la ley esté en vuestra boca día y noche, para que tengáis cuidado de hacer según todo lo que está escrito en él, porque entonces prosperaréis en vuestro camino y tendréis éxito. Y es meditando así día y noche que la palabra se convierte en una raíz profunda en nuestro alma. En el Salmo 1, 2, 3, vemos al hombre bendito que se deleita en la ley del Señor y medita en ella día y noche, porque será como un árbol plantado junto al arroyo de aguas, que da fruto en su tiempo y cuyas hojas no se marchitan, y todo lo que haga prosperará, mostrando que quien abre la Biblia cada día no se seca en el desierto de la vida, pero florece con abundante fruto para la gloria de Dios. La reflexión aquí es profunda, queridos. En tiempos de sequía espiritual, donde tantos se marchitan por falta de alimento de la palabra, aplicar esto esbozando capítulos diarios, como leer uno a uno escribiendo una promesa para el día, te convierte en este árbol estable que resiste sequías, vientos y plagas, porque las raíces se adentran profundamente en el agua viva de las Escrituras. Pero imagina la metáfora de la raíz seca de un árbol descuidado. Parece viva por fuera, pero por dentro es hueca, se rompe en la primera tormenta de viento, y esto es lo que les pasa a quienes dejan la Biblia cerrada, raíces superficiales que no sostienen ningún peso. ¿Y si se avecina una prueba mayor, una prueba que requiere raíces inquebrantables? Mira cómo el consuelo engañoso nos arrulla en esta sutil trampa, haciéndonos pensar que estamos bien sin la palabra fresca. Pero en Mateo 4:4, Jesús nos despierta declarando que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque el pan material satisface el cuerpo durante horas, pero la palabra nutre el alma eternamente. Dar fuerza para resistir el hambre espiritual que conduce a la desesperación. Reflexiona sobre cuánto nos roba este consuelo. Días corriendo tras el pan que se acaba, ignorando el pan de la vida que multiplica milagros, y en la historia de Israel en el desierto, murmurando por falta de maná fresco, a pesar de los milagros diarios, eligieron el lejano Egipto en lugar de la provisión actual, muriendo de hambre porque descuidaron la voz de Dios. La aplicación es liberadora, rápidos de distracciones, apagando el móvil durante 15 minutos al día para devorar la palabra como pan necesario, dejando que revele delicias que el mundo no ofrece, y así murmuras menos y alabas más. Pero hay profundidades ocultas en esta palabra que aún no hemos explorado, capas que lo cambian todo cuando profundizamos. Al final, te espera un momento especial de oración. No abandones este vídeo porque Dios ha preparado algo para ti, una nueva unción que sella estas verdades en tu corazón. Hermanos míos, el gancho de la interpretación errónea nos lleva por caminos tortuosos, pensando que conocemos la Biblia sin un estudio serio. Pero en 2 Timoteo 2:15, Pablo nos llama a tener cuidado al presentar a Dios que os aprobamos, como un trabajador que no necesita avergonzarse, que divide correctamente la palabra de verdad, porque interpretaciones torcidas construyen castillos de arena que colapsan en la primera oleada de duda o herejía. Reflexiona conmigo. ¿Cuántas almas he aconsejado que han caído en errores doctrinales leyendo superficialmente, convirtiéndose en rehenes de falsos maestros? Pero el trabajador aprobado busca contexto, historia y gracia, manejando la palabra como un cirujano preciso. En la aplicación de estudio contextual, lee el capítulo antes y después del versículo,
preguntando quién lo escribió, a quién, por qué, y así la verdad brilla sin distorsiones, convirtiendo la confusión en claridad. Piensa en la metáfora del mapa roto. Sigues piezas sueltas, llegas a callejones sin salida, pero todo el mapa de las Escrituras conduce al destino eterno, y sin él el abismo se cierne peligrosamente. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe, uniéndonos en el trono de la gracia. Ahora la tensión crece como un campo abandonado en Proverbios 24, 30, 34, donde Salomón mira el campo de los vagos, el viñedo de los escasos de sentido, y ve espinas creciendo, piedras cubriendo el suelo y un muro de piedra derrumbado. Así que me quedé un poco dormido. Entrelacé un poco las manos para descansar, y llegó la pobreza y la escasez caminando como un vagabundo, advirtiendo que descuidar el cultivo diario de la palabra deja nuestra vida espiritual como un matorral donde el enemigo siembra el ciñar libremente. Reflexiona sobre Salomón, el más sabio, advirtiendo a su hijo con imágenes vívidas de cómo la ociosidad espiritual conduce a la miseria, porque lo que comienza como solo un día sin leer se convierte en una cosecha de espinas que hieren a la familia y al alma. Aplicar un horario fijo es esencial. Fijar horarios sagrados, como las 6 a.m. y las 9 p.m., marcando una agenda como compromiso con Dios, y observar cómo el campo florece con frutos de justicia y paz. Pero se avecina una inversión total, una verdad que pone patas arriba todo lo que creíamos saber. Llegamos a las puertas del abismo espiritual, en 1 Timoteo 4:14, donde Pablo le recuerda a Timoteo que no descuide el don que hay en ti, dado por la profecía con la imposición de manos del presbiterio, porque los dones espirituales se marchitan sin el ejercicio diario de la palabra que los activó, dejándote poderoso por dentro, pero débil en la práctica. Reflexiona cuántos dones te ha puesto Dios en el bautismo, en la confirmación, pero que han permanecido dormidos porque la Biblia cerrada no los riega. Y al enseñar a tus hijos, empieza a leer juntos, explicando contextos, para que la herencia no se pierda en generaciones vacías. La metáfora de la herencia perdida es dolorosa. El oro guardado en la bóveda se oxida sin usar, pasado como harapos a los nietos. Pero la palabra abierta genera riquezas eternas multiplicadas. Y ahora, prepara tu corazón, porque llega una inversión central, con la palabra viva penetrando donde nada más va. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios, creo. Tu fe fortalece a los demás y une a esta familia espiritual. Queridos míos, aquí está el gran punto de inflexión que lo cambia todo. En Hebreos 4:12, la Escritura se revela viva y activa, más afilada que una espada de doble filo, penetrando incluso hasta el punto de división del alma y el espíritu, las articulaciones y la médula, y es la juez de los pensamientos e intenciones del corazón, demostrando que la Biblia no es papel muerto, sino una fuerza viva que disecciona engaños internos, exponiendo raíces de pecado que el ojo humano ignora. Reflexiona profundamente. Mientras dejas este bisturí espiritual cerrado, los males se vuelven invisibles en el corazón, pero el examen diario corta en la raíz, trayendo sanación que los psiquiatras no logran, como Pedro, un negacionista tembloroso, restaurado por la palabra de Jesús en Juan 21, que regresa más fuerte para edificar la iglesia. En la solicitud de examen diario, pregunta a la palabra, ¿qué revela en mí hoy? Confiesa, ajusta y vive libre, porque esta doble espada juzga y cura al mismo tiempo. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para el mañana en tu vida real? Mis queridos hermanos y hermanas,
Ahora que el Verbo viviente nos ha penetrado como una espada afilada, lleguemos a la primera implicación, que fluye naturalmente de esta profunda revelación. Porque en el Salmo 119:11, el salmista confiesa humildemente que he escondido vuestra palabra en mi corazón para no pecar contra vosotros, mostrando que no basta con leer superficialmente, sino con guardar versículos en mi corazón como antídoto diario a las tentaciones que llaman a la puerta disfrazadas de necesidades legítimas. Reflexiona conmigo sobre el poder de esta práctica. En años de ministerio guiando almas como la tuya, he visto vidas liberadas de adicciones, iras y miedos crónicos, simplemente recitando la Escritura en momentos de debilidad. Porque el corazón lleno de la palabra no deja espacio para que el mal crezca, y la aplicación es directa y poderosa, eligiendo un versículo al día, como Proverbios 4:23, para recitar contra las impurezas, declarándolo en voz alta cuando el enemigo susurra dudas, convirtiendo impulsos en victorias que glorifican a Dios. Piensa en la metáfora del tesoro guardado en el cofre del corazón. Si lo dejas expuesto, ladrones espirituales lo roban todo, pero oculto y vigilado por la palabra, multiplica el interés eterno de paz y santidad. Y esto es lo que ocurre cuando abrimos la Biblia a diario, acumulando riquezas que ningún robo nos lleva. Pero, ¿qué ramificaciones tiene esto para la familia que Dios te ha confiado, para los niños que crecen viendo o no esta prioridad vivos? La segunda implicación nos lleva directamente al hogar, donde en Deuteronomio 6:7 el Señor ordena con afecto paternal que estas palabras que os ordeno hoy estén en vuestro corazón, y las enseñaréis a vuestros hijos, y hablaréis de ellas cuando os sentéis en vuestra casa, y cuando caminéis por el camino, y cuando os tumbéis, y cuando os levantéis, porque la palabra no es solo para el creyente aislado, sino para tejer en la familia como un hilo de oro que une a las generaciones contra divisiones del enemigo. Reflexiona sobre cuánto se deshacen hoy las familias por falta de esta enseñanza diaria, padres ocupados, dejando a los niños a merced del mundo. Pero cuando la lectura familiar se convierte en un hábito, con todos sentados a la mesa compartiendo un salmo, explicando significados simples, el hogar se convierte en una fortaleza donde el diablo no entra. En la historia de Timoteo, vemos a Eunice y Lois transmitiendo la fe a través de la palabra que guardan en sus corazones, como Pablo alaba en 2 Timoteo 1:5, formando a un joven líder que sacudió los imperios romanos, demostrando que madres y abuelas fieles, leyendo y viviendo las Escrituras, generan una herencia eterna que ningún pecado roba. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado, basta con un simple gesto. Deja tu me gusta y suscríbete al canal para que más almas encuentren este camino de luz tan familiar. Pero, ¿y si esta obediencia trae consigo una prueba suprema que evalúa hasta dónde llega nuestra rendición? Aquí está la prueba definitiva de desobediencia que tanto nos advierte en Santiago 1:22, donde el hermano de Jesús nos confronta diciendo: «Sed asientes de la palabra y no solo oyentes, engañándoos a vosotros mismos, porque quien oye no obedece, es como alguien que ve el rostro natural en el espejo y pronto olvida cómo era. Ilusión viva de espiritualidad sin frutos reales». Reflexionad profundamente, queridos. ¿Cuántas veces hemos escuchado sermones conmovedores, leído un devocional y al día siguiente volvemos a los mismos errores? Porque escuchar sin obediencia inmediata es un autoengaño que complace al enemigo. Pero la obediencia pronta, aplicando el versículo leído en el primer obstáculo, forja el carácter aprobado por Dios. La metáfora del espejo olvidado está viva, te ves sucio, sales sin lavarte y vives apestoso sin darte cuenta.
igual que el creyente que lee la palabra revelando pecados pero la ignora, acumulando suciedad espiritual hasta que se derrumba, pero quienes obedecen brillan instantáneamente como luz en el mundo. Y gracias a Dios que hay una recompensa gloriosa para quienes perseveran en esta práctica fiel. El gancho de la recompensa nos eleva con la victoria prometida en el Salmo 119, 29, 105, donde el salmista exclama: que tengo más entendimiento que todos mis maestros, porque vuestros testimonios son mi estudio. Tengo más sabiduría que los ancianos, porque guardo vuestros preceptos, y vuestra palabra es una lámpara a mis pies, una luz a mi camino, revelando que la sabiduría de las Escrituras supera a los maestros humanos, ancianos experimentados y consejos mundanos, proporcionando una visión sobrenatural para las decisiones diarias. Reflexiona sobre esta superioridad. En prisión, Pablo escribió epístolas que guían a miles de millones, no por inteligencia carnal, sino por la palabra habitando abundantemente. Y en el testimonio diario, comparte con un amigo el versículo que hoy te ayudó, multiplicando semillas que cosechan almas para el reino. Al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece, porque Dios ha preparado algo especial para ti, un sello de fuego en tu espíritu. Ahora entramos en lo práctico con pasos firmemente anclados en Colosenses 3:16, que nos exhorta a que la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente, en toda sabiduría, enseñándoos y advirtiéndoos unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones al Señor, porque cuando la palabra llena la casa así, genera unidad, enseñanza mutua y alabanzas que automáticamente expulsan la oscuridad. Reflexiona conmigo. Las casas, secas de alegría, se convierten en oasis cuando himnos bíblicos como el Magnificat o los salmos cantados llenan el aire, y la aplicación de versículos cantados con música durante las tareas diarias, como lavar platos alabando el Salmo 23, transforma la rutina en adoración continua. La metáfora de la casa llena es perfecta. El vacío de palabras se convierte en presa fácil para los ladrones nocturnos, pero llena de ella rebosa bendiciones para los vecinos, y eso es lo que Dios quiere para ti. Pero hay una última urgencia que no podemos ignorar, un enfrentamiento final a la vista. En el corazón de este mensaje está el enfrentamiento directo con el enemigo en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de la maldad en los lugares celestiales, revelando que los problemas carnales son solo síntomas de batallas invisibles donde la Biblia abierta es nuestra artillería pesada. Reflexiona sobre la lucha no carnal, las disputas familiares, las enfermedades crónicas, las puertas cerradas son ataques coordinados, pero la guardia nocturna con lectura del Salmo 91 cubre la casa mientras duermes, declarando que 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero no serás alcanzado. En la historia de Jesús en el desierto, enfrentó al príncipe de las tinieblas con «está escrito», convirtiendo la hambruna en hambre saciada por la palabra, y así se gana no con puños, sino con afirmaciones que hacen temblar a los demonios. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en este vídeo mío y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén y difundir esta victoria. Pero ahora prepara tu corazón, porque la oración viene a sellar todo esto en nosotros. Queridos hermanos y hermanas,
Ahora que hemos llegado a este sagrado momento de entrega total, postrémonos juntos en oración, abriendo nuestros corazones para que la palabra en la que meditamos habite en nosotros con poder renovador, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro Dios, como nos enseñas en Josué 1:8, que este libro de tu ley esté en nuestra boca día y noche, para que podamos ser cuidadosos de hacer según todo lo que está escrito en él, prosperando así nuestros caminos por tu infinita gracia, y con corazones agradecidos alzamos alabanza por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino, como clama el salmista en el Salmo 119:105, iluminando la oscuridad que el enemigo intenta imponer y guiándonos por caminos de justicia por tu nombre. Gracias, amado Padre, por esta nueva revelación que nos has dado hoy a través de tu escritura viva, por mostrarnos el peligro de la Biblia cerrada y el tesoro de abrirla a diario. Te damos gracias por la espada del Espíritu en Efesios 6:17, que nos arma para batallas invisibles, y por toda verdad que ha penetrado nuestras almas como un bisturí divino en Hebreos 4:12, exponiendo raíces del pecado y plantando semillas de santidad. Clamamos ahora por empoderamiento. Espíritu Santo, toma la espada de la palabra y afilala en nuestros labios para declarar victorias sobre las tentaciones, como Jesús en el desierto. Danos audacia para recitar versículos contra el mal, fuerza para obedecer inmediatamente lo que leamos y sabiduría superior, como en el Salmo 119:99, para discernir caminos rectos en medio del caos del mundo. Señor, míranos con misericordia y responden a estas peticiones específicas que elevamos por tu palabra. En el ámbito espiritual, liberación de yugos, como en Juan 8:36, donde el Hijo verdaderamente os libera de la verdad. Protección bajo vuestras alas, como en el Salmo 91:4. Y crecimiento en gracia, como 2 Pedro 3:18, multiplicándonos en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En finanzas, abundante provisión, según Filipenses 4:19, donde mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, según sus riquezas en gloria por Cristo Jesús, y sabiduría para manejar como Santiago 1:5, dando generosamente sin recriminaciones. Para las familias, la salvación de seres queridos, como Hechos 16:31, creer en el Señor Jesús y serás salvo y en tu casa, restaurar hogares rotos como Joel 2:25, devolver los años que la oruga comió, y armonía como en el Salmo 133:1. Qué bueno y dulce es que los hermanos vivan en unidad. Emocionalmente, sanar heridas profundas, como el Salmo 147:3, que sana a los corazones rotos y les venda las heridas, una paz que supera la comprensión en Filipenses 4:7, guardando corazones y mentes en Cristo Jesús, y una alegría plena, como el Salmo 35, porque su ira dura solo un instante. En su favor es la vida, el llanto puede durar toda una noche, pero la alegría llega por la mañana. Físicamente, salud restaurada como 3 Juan 1:2. Amado, sobre todo rezo para que prosperes y te mantengas sano, así como prospera tu alma, y vitalidad como Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan con alas como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se desmayan. Padre, en todo ámbito toca con tu soberano poder, como prometió tu palabra infalible. Ahora llamo a cada uno de vosotros a una rendición total, como en Mateo 11:28-30, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados de pesas, y os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprenderé de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestro alma. Cambiaréis pesadas cargas por la ligereza del Verbo que guía y protege, entrega corazones, casas y familias, hoy al pie de la cruz. En el nombre de Jesús,
Declaro con autoridad bíblica que estas oraciones se elevan como incienso ante el trono, según 1 Juan 5, 14, 15. Y si pedimos algo según su voluntad, Él nos escucha. Y sabemos que nos escucha, tenemos las peticiones que le hicimos. Amén y amén. Gloria a Dios en lo más alto. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje transformador a través de la palabra de Dios, donde hemos visto claramente que no dejar la Biblia cerrada en la habitación es el secreto de una vida cubierta de luz, protección y victoria constante, porque ahora lleváis en vuestro corazón no solo conocimiento, sino una nueva realidad, donde la Escritura abierta guía cada paso, ahuyenta el mal, restaura familias y multiplica frutos espirituales que glorifican al Padre. Reflexiona conmigo sobre lo que Dios te ha mostrado personalmente hoy. ¿No llegó este mensaje exactamente al vacío que sentías, a la batalla que nadie vio, para reavivar la llama que casi se apagaba en tu fe? Esta verdad es para ti, elegida por el Señor para este preciso momento de tu camino, y aplicarla a diario cambiará tu hogar, tu trabajo, tu salud, demostrando que quienes viven con la palabra abierta prosperan como un árbol plantado al borde de aguas corrientes. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas eternas. Eres una parte fundamental de esta familia espiritual que crece día a día. Así que quiero invitarte a dejar lo que te gusta como muestra de gratitud por lo que Dios ha hablado a tu corazón. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho activando la campana para no perderte nunca estas revelaciones frescas. Y más que eso, dime en los comentarios donde estás viendo desde qué ciudad o barrio te llegó esta palabra. Y si lo sientes en tu corazón, comparte una lucha o victoria para orar juntos, porque tu historia importa para Dios y para nosotros, uniéndonos en una cadena de intercesión que mueve montañas por gracia. Su presencia aquí fortalece a todos, y juntos somos más fuertes en la palabra que nos une. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo día tras día. Y en el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en la armadura completa de Dios, continuando exactamente donde lo dejamos para ponerte cada pieza con un poder práctico que te protege en todos los frentes de la vida. No dejes que esta oportunidad se te escape, porque el siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance, lleno de estrategias bíblicas para victorias mayores de las que imaginamos. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino ahora viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte a través de su palabra viva. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque o puerta cerrada. Confía en Él y Él hará infinitamente más de lo que puedes pedir o pensar según el poder que actúa en nosotros, como nos asegura Efesios 3:20. Que el Señor os bendiga y os guarde, que haga que su rostro brille sobre vosotros y tenga piedad de vosotros, que levante su rostro sobre vosotros y os dé paz, según Números 6, 24, 26. Y os espero en el próximo vídeo con el corazón alegre por la comunión que compartimos en Cristo Jesús. Amén, y nos vemos pronto, mis queridos.